pero la manera como lo excluí de mi afecto aún entonces, diciéndome acaso para tranquilizarme que lo hacía porque el derrotero que me aprestaba a seguir me vedaba la gracia de nuevos cariños, no consiguió acaparar mi atención, de suerte que no advirtiera en Nicolás un cambio. Esa modificación de su actitud hacia mí tan sutil que sólo mis antenas alertas pudieron percibirla se produjo meses después de nuestra vuelta a Bomarzo, y no se tradujo en ninguna reacción evidente, sino en algo indefinible que flotaba en la atmósfera que lo circuía. Por lo demás, la preocupación de acelerar mis dos proyectos complementarios me trababa para acoger otras inquietudes. La aclaración del enigma del alquimista Dustin y el término de los trabajos de la boca del infierno se produjeron casi simultáneamente. Como su antecesor, el rabí Luna encendió los hornos y se cubrió el rostro con la máscara de cristal para manipular las materias herméticas, hasta que, aplicando la fórmula que escondían las cartas dirigidas al cardenal Napoleón Orsini, produjo el brebaje esperado que me procuraría la inmortalidad presunta. Eso ocurrió el 1 de mayo de 1572, fecha del deceso de San Pío V. Quien haya tenido la paciencia de leer estas páginas desde su comienzo lejano, comprenderá la emoción que me invadió cuando el judío me hizo saber que sus esfuerzos habían sido coronados. Mi vida entera, a partir del instante en que Sandro Benedetto le comunicó a mi incrédulo padre mi destino prodigioso, estuvo gobernada por el misterio de ese anuncio. Como una lámpara mágica de cegadora luz, la promesa se balanceó sobre mí donde quiera me hallase. Era algo tan mío que esa claridad parecía surgir de mis entrañas, y en los momentos de mayor desvarío en que el torbellino de las pasiones me arrastró como una brizna, dudé de la verdad de la profecía que me sirvió de impulso. Ahora entendía por fin su razón, que no penetré en mis años mozos, cuando imaginé que el privilegio extraordinario que me aislaba entre mis semejantes tenía por sola meta la eterna consagración de mi orgullo de hijo de una raza olímpica y mi triunfo sobre la carne contrahecha que me había asignado la fatalidad, porque la inminencia de una vida infinita se producía sabiendo yo que debía emplearla en purgar mis faltas. Las muertes crueles, los egoístas amores oscuros, la sujeción de cuanto me rodeaba a mi arbitrio de narciso deforme, los diabólicos tratos y sobre todo el prescindir soberbio de Dios a quien suprimí, como si ello fuera posible, de mi existencia, recurriendo a él solo en las ocasiones contadas en que supuse que le impondría de igual a igual mis condiciones de príncipe güelfo, engreído por su alianza con santos innumerables, requerían un pago trascendente. Aun entonces, insisto que aun entonces, la pérfida arrogancia de la cual no me desprendí ni en la hora suprema en que creía haber encontrado la senda del perdón divino, clavó en mi pecho sus garras porque no me percaté, o no quise percatarme, de que al proclamar que a la magnitud de mis culpas le correspondía la magnitud de la prerrogativa de la inmortalidad expiatoria, procedía como si yo fuese Dios, concediéndome un derecho único. Prueba de ello son las 3 inscripciones que hice grabar a la sazón en la terraza que mira hacia el oriente, donde invoqué con Silvio a los demonios poco antes del fallecimiento de mi padre en la asediada Florencia, la noche en que oímos en el parque los gritos agoreros del pavo real invisible y en que se derrumbó la armadura etrusca. El propio Samuel trazó sobre las palabras Sic eris Felix las sentencias Nocete ipsum, vincete ipsum y vive tibi ipsum. Así serás feliz. Conócete a ti mismo, véncete a ti mismo, vive para ti mismo. Yo mismo, siempre yo mismo, conociéndome, venciéndome, viviendo para mí y para alcanzar la felicidad. En los días escasos que separaron el hallazgo de la clave del alquimista por el erudito de Safed y la culminación de la escultura del orco, sucedió un episodio que en otras circunstancias me hubiera desesperado, pero que en momentos en que me aprestaba a renunciar a cuanto me pertenecía, sólo obró como un estimulante para mi avidez de desprenderme del mundo. Hubo en Bomarzo un terrible incendio. Delante del ninfeo alguien amontonó al favor de las sombras algunos de los tesoros más preciados que guardaba allí: astrolabios, relojes, esferas de cristal, relicarios, espejos, autómatas, esmaltes, libros y manuscritos, y le puso fuego. Añadió a la hoguera varias de las piezas que se acumulaban en el gabinete de Silvio de Narni, los textos anotados que yo recordaba, la tábula smaragdina, el quadripartitum de Ptolomeo, la pintura del Agatomaidón egipcio con su diadema zodiacal de 12 rayos, los quebrados alambiques, los crisoles, el querotaquis. Todo ello ardió junto al carro triunfal que se utilizó en mi boda junto con Julia Farnese y en la de Segismundo con Pantasilea, y que había quedado en la terraza decorativa. También ardieron las cartas de Dustin al cardenal Napoleón Orsini, pero ya era tarde. La fórmula había sido hallada y estaba en mi poder.
con el vaso que contenía el líquido brumoso. Los aldeanos próximos y los criados del vecino Segismundo acudieron a combatir las llamas con inútil empeño. Las lenguas candentes crecieron alrededor de la osa áurea del carro, y fue como si mi vida pasada se quemase en la pira que evocaban los autos de fe, que los predicadores del arrepentimiento, émulos de Savonarola, multiplicaban en las ciudades toscanas al son de las trompetas, incinerando retratos de meretrices, volúmenes de pagana poesía, ropas de carnaval, peines, arpas, laúdes, perfumes, y que los mercaderes venecianos trataban en vano de rescatar, ofreciendo por esos objetos muchos florines de oro. Bastante más valían las piezas de mi colección que se perdieron dignas de la de los sacros emperadores, pero no me inmutó el despojo, nada podía inmutarme. A la claridad roja, verde y amarilla del incendio que se retorcía con acres colores entre bruscos estallidos, mostrándome carbonizadas extrañas figuras que para llegar a mis manos habían debido realizar penosos viajes, a veces desde las bárbaras fronteras, divisé en el plano superior que dominaba el distante templete de Julia y en el cual se elevaban caprichosamente el elefante de Aburi y de Bepo, el colosal Neptuno que representaba a mi inmortalidad, la opulenta mujer que simbolizaba Nencia y la lucha del dragón y los perros que aludía a mis guerras de Metz y picardía, el enorme mascarón del infierno con la leyenda de inspiración dantesca que en torno de la boca se dilataba, Laziate ogni pensiero, oye intrate. Allí estaba mi ermita, mi celda, mi última verdad. Le dije a mi hijo Marcio que a él le tocaría investigar el atentado, pues muy en breve, tal vez 2 o 3 días más tarde, Bomarzo sería suyo. Aunque estaba al tanto de mi intención de retirarme, que nadie desconocía, la noticia lo sorprendió. El incendio lo privaba de magníficas posesiones, pero intuí su sobresalto, su estremecimiento de placer. Cleria, que estaba a un lado, detrás, y que ni aun en esa ocasión abandonaba el empaque de la etiqueta, me había oído. Sus ojos brillaron en la oscuridad. Acompañado por Segismundo, por Nicolás, por el rabí, por su hijo Samuel y por Antonello, ascendí hasta la cuesta del castillo, lentamente. Antes de subir los 9 escalones de la entrada de la boca del infierno, que según pensaba me desterrarían para siempre de Bomarzo, en el corazón mismo de Bomarzo, del Polimartium, decidí hacer una confesión general. De ello se ocupó el más viejo de los frailes franciscanos que custodiaban el templo de Julia, quien me escuchó alternando las expresiones de espanto cristiano con las de mundana indulgencia ante las aberraciones del nieto del cardenal Franciotto, su protector. Hubiera preferido yo que me absolviera Ignacio de Zúñiga, pero el jesuita Hidalgo estaba lejos y no volveríamos a vernos. Comulgué después en la capilla, puesto de hinojos delante del esqueleto adornado de grises flores que había mandado a depositar allí, dentro de una urna de cristal, y que no me resolvía desalojar de su colocación para no provocar un escándalo pueblerino, pues suscitaba a la redonda una veneración vasta, y las aldeanas le rezaban especialmente en las vísperas de su alumbramiento. También estaba yo en las vísperas de uno, de modo que más de una vez mientras se desarrollaba la misa levanté mis ojos hacia la misteriosa figura desdentada. Mirándolo recordé a mi padre y a la tristeza de su crueldad. Había vestido para la ceremonia, a fin de otorgarle la máxima importancia, el ropaje ducal que me aderezaron cuando las fiestas en que el Papa ungió a Carlos V, el rojo manto arcaico con cuello de pieles que disimulaba mi jiba y la media corona. Ni Cleria, ni Pantasilea, ni Porcia asistieron al oficio, tampoco Cecilia, recluida en su lecho de enferma. Entre Segismundo y Marcio, teniendo detrás a mis hijos restantes, a mis yernos y nueras, y a Nicolás Orsini, recorrí las cuentas del rosario de don Juan de Austria. Luego de la bendición me despedí de todos. Me besaron en la mejilla y Segismundo me abrazó tiernamente. Quedé solo en mi habitación, hasta el crepúsculo, meditando. Mis hijos calculaban sin duda que mis intenciones de anacoreta no se prolongarían mucho, que en breve regresaría al castillo con reclamaciones y comenzarían los pleitos. Reunidos en la logia de la gigantomaquia de Zanobi, discutían, apagando las voces hasta reducirlas a unos vehementes susurros sobre los cuales se elevaba el timbre atiplado del varón de Paganica. Yo sabía que de mi parte no habría pleitos, que los dados habían sido echados, concluyentemente que si mi resolución alimentaba diferencias y litigios, ellos se producirían ante mi abstención, entre mis herederos. Su zumbido crecía como si el castillo se hubiera transformado en una colmena enorme y los zánganos riñesen sobre la disputada miel que cuidaba una reina insobornable, Cleria Clementini. Sonreí a pesar de mis propósitos de constricción.